Saludos familia, qué gusto verlos aquí hoy. Antes que nada les quiero agradecer del fondo de mi corazón a todas las personas que pudieron donar la semana pasada para apoyar a feedingamerica.org. Les quiero dar la noticia que juntos pudimos hacer una donación de $500. Come on, date un aplauso ahí donde estás, felicítate, esto fue increíble. Pero no nos vamos a detener. Esta semana queremos hacer equipo con FEMA. Queremos recaudar fondos para apoyar y llevar medicamentos y ayuda médica a aquellos que más lo necesitan. Recuerda que no se trata de dar la misma cantidad, se trata de hacer el mismo sacrificio, porque juntos podemos hacer más. Entonces yo te motivo a que ahorita pienses bien cuánto puedes dar, anímate, usa nuestras plataformas, son 100% seguras, vamos a llevar esta ayuda a la gente que lo necesita. Bueno, ahora sí, estoy tan emocionado hoy de lo que vamos a hablar porque hoy me toca hablar de una de mis historias favoritas de la Biblia. Increíble historia. Se encuentra en Lucas capítulo 8. Ahora, déjame nada más te cuento un poquito. En este capítulo de Lucas, Jesús anda con toda. No nada más está hablando verdad, pero también está haciendo milagros, libera a un endemoniado y bueno, sanidades por todos lados. Es un capítulo súper emocionante. Cuando tengas tiempo, léelo completo. Pero hoy me quiero enfocar en el final, en el clímax de este capítulo, ¿ok? En una historia que envuelve todo, así, increíble. Y se rodea en la vida de Jairo. Jairo era un líder de la sinagoga. En la cultura judía era un puesto muy alto, muy respetado. Y encontramos que él está viviendo una situación muy difícil donde él se siente completamente impotente. Toda su experiencia ya no le servía, entonces necesitaba él ayuda. Y entonces vamos a leer simplemente la última parte de esta historia como para entrar en contexto, ¿ok? Lucas capítulo 8, versículo 49 dice así. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse, a reírse de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Esta historia me recordó algo que yo viví cuando estaba estudiando. Una maestra nos había dejado un proyecto de escribir, ¿verdad? Un ensayo donde nosotros llegábamos a una idea original, a una perspectiva nueva, a un problema. Obviamente basado en cosas que habíamos leído, en otras teorías, en cómo otra gente lo había hecho, pero al final del proyecto teníamos que llegar a algo original, a algo nuevo. Esto era muy difícil para mí, pero me gustan los retos. En aquellos tiempos, siendo el nerdo que yo era, aunque la maestra nos había dado como 2 meses para hacer el proyecto, era uno de los proyectos finales, yo llegué a la casa y me dediqué completamente a este proyecto, a leer, a practicar, a hacer mis pruebas. Después de unos días sentí que lo había logrado, que había llegado a esa idea original, a una conclusión completamente nueva. Regresé a la escuela y le empecé a contar a mi maestra todo, venía bien emocionado y bueno, le dije cómo estaba conectando teorías con conceptos, con prácticas, con lo teórico, con lo práctico y yo le estaba diciendo una tras otra de mis ideas. Al final de todo esto, ella me sonrió un poco y me dijo: ¿sabes qué, David? La verdad es que esto está muy bueno, wow, pero te recomiendo algo.
te recomiendo que te lo quedes, que le des tiempo en que se incube, que le des tiempo en que encuentre como su rumbo. Y yo siendo el nerdo, no lo podía creer. O sea, yo siempre quiero sacar las cosas antes que todo mundo. Le quiero ganar a todo mundo. Quiero que mi idea salga primero. Y entonces le dije, maestra, no sé a qué se refiere. Yo ahorita ya nomás lo pulo tantito y lo entrego y ya. Y ella me dijo, no, quédatelo, no se lo cuentes a nadie. Quédatelo tú. Deja que asiente tus conceptos y así vas a saber bien cómo expresarlos mejor y cómo llevarlos a cabo. Ese día cambió mi vida. Hasta el día de hoy, cuando se me ocurren cosas nuevas y quiero ser innovador y quiero encontrar nuevas formas, nuevas perspectivas, siempre le doy un tiempo de incubación, dejarlo que se asiente el concepto antes de llevarlo a cabo. Y obviamente nosotros como seres humanos estamos diseñados para procesar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sueños internamente. ¿No se han dado cuenta cómo cuando estamos pasando por una emoción muy fuerte cerramos los ojos? O inclusive cómo cuando vamos a orar se nos motiva a cerrar los ojos. Esto es porque se nos hace mucho más fácil el encontrar las emociones y las palabras internamente. De una manera lo decimos porque están en el corazón. En esta historia vemos la vida de Jairo. Y Jairo sabemos que era un líder de la sinagoga. Este era un puesto alto en la cultura judía, muy respetado. Él obviamente no nada más tenía ya todo el lado de la teoría de lo que él conocía, porque para llegar a ser líder pues tuvo que estudiar mucho, pero tenía mucha de la práctica. Era obvio que él ya había tenido que ayudar en problemas personales que estaba pasando la gente, en problemas económicos como sequías y falta de cosecha, en problemas de discusiones entre personas y obviamente en problemas de muerte, en tiempos de luto. Él había tenido que aconsejar a gente. Pero en esta historia algo era diferente, que ahora él estaba pasando por una crisis. Ahora la crisis era personal y él tenía que buscar ayuda de su maestro, tenía que ir a Jesús. En estos tiempos, ¿a poco no nos pasa, o tal vez a ti te ha pasado, que somos muy buenos para darle consejos a todo mundo? Estamos posteando que todos estén en cuarentena, que todos se mantengan en casa. Somos muy buenos para darle consejos a todo mundo, pero cuando estamos nosotros solos, ¿a poco no nos entra el miedo, la ansiedad, la soledad? Nos pasa muy seguido que cuando le damos consejo a otra gente, como que funciona, pero cuando nosotros estamos pasando por un problema, nuestros consejos no funcionan. Jairo no sabía, pero estaba comenzando un curso intensivo con Jesús que iba a cambiar completamente su vida y completamente su liderazgo. Y hoy quiero que veamos las enseñanzas que Jesús puso en su corazón para que la vida de Jairo nunca más fuera igual. Lo primero es esto. En la historia nos dimos cuenta, si lees un poquito antes de lo que leímos ahorita, que Jairo corre y le dice a Jesús: Maestro, necesito tu ayuda porque mi hija se está muriendo. Jesús le dice: claro que sí. Imagínate el corazón de Jairo, tenía esa ansiedad, lo tenía que hacer lo antes posible, antes de que su hija se muriera. Mientras todavía había esperanza, él tenía que hacer todo lo que él podía. Y de repente siente que Jesús se para. La historia también nos comenta que mientras Jesús caminaba, hubo una mujer que extendió su mano para tocar la orilla de la túnica de Jesús, y Jesús se detiene y empieza a dedicarle tiempo a la crisis que estaba viviendo esta mujer. Había tenido flujo de sangre, una enfermedad, y Jairo, me lo puedo imaginar, yo creo que se estaba volviendo loco. Yo creo que Jairo decía: Jesús, no te puedes parar, o sea, ya me dijiste que sí a mí primero y ya te comprometiste conmigo, hay que llegar porque mi hija se está muriendo. Pero se detiene, Jesús se detiene
Y aquí empieza la primera lección para Jairo. Lo que Jesús le estaba enseñando a Jairo es que tú no puedes perder nunca la esperanza. Jairo se tiene que detener a ver cómo Jesús sanaba a una mujer que había tenido una enfermedad 12 años. Esta mujer muy probablemente había tratado todas las recomendaciones posibles, todos los medicamentos, todas las visitas para resolver esta situación, pero nunca perdió la esperanza. Y en ese día Jesús le contesta su oración, le premia con la sanidad de su ser, y todo esto fue gracias a que nunca perdió la esperanza. Jairo no lo sabía en ese momento, pero esta enseñanza iba a ser tan importante en todo lo que él iba a vivir. Bueno, finalmente empiezan a caminar, y ya cuando parecía que iban a poder continuar con el camino a llegar a ayudar a esta niña que se estaba muriendo, las cosas se van de mal en peor. La pesadilla número 1 de Jairo, lo último que quería escuchar, sucedió. Dice que salieron algunas personas al encuentro con ellos y le dijeron: Jairo, ya es demasiado tarde, ya tu hija se murió, ya no molestes a Jesús, déjalo que él vaya a ayudar a gente que se puede ayudar todavía, a situaciones donde todavía hay esperanza, porque en esta situación ya no hay esperanza, ya se acabó. Imagínate el corazón de Jairo, la decepción que él ha de haber sentido, la tristeza, la frustración. ¿Cómo pensamos si solo hubiera llegado antes, si solo no nos hubiéramos detenido, todo esto sería diferente? Pero siguieron avanzando, porque seguramente esa semilla que había plantado Jesús en su corazón, de no perder la esperanza, ahorita ya estaba dando fruto. Con todo y la tristeza y la carga y la inseguridad en el corazón de Jairo, Jairo siguió caminando con Jesús. Cuando llegaron ahí, se dieron cuenta que estaba mucha gente, seguramente su familia, algunos primos, algunos hermanos, familia cercana, y la Biblia dice que estaban en gran luto, estaban llorando. Hay una traducción que dice que estaban gimiendo. ¿Sí les ha pasado cuando es tanta la tristeza que es más que un llanto, es como un gemido? Y llega Jesús y les dice: ya no lloren, ella está dormida, no está muerta. Y de estar llorando, gimiendo, después de unas palabras de Jesús, todo el mundo se está burlando y riéndose de Jesús. Sus emociones estaban totalmente descontroladas. Y ahí Jesús aprovechó para enseñarle algo más a Jairo. La segunda cosa que Jesús quería que Jairo aprendiera es: aprende a controlar tus emociones. En tiempos de crisis nuestro corazón nos puede engañar y tenemos que aprender a responder y no a reaccionar, porque reaccionar viene de nuestro instinto, viene de nuestras emociones, pero el responder viene de nuestro pensamiento, de nuestra razón. Y en este momento Jesús le estaba enseñando a Jairo que en tiempos de crisis un día podemos estar completamente destrozados y llorando, y al día siguiente nos podemos estar riendo y burlando de la situación. Pero tenemos que aprender a responder a la situación, no a reaccionar. Y en tiempos como estos, en estos incertidumbre del virus y de la contaminación, tenemos que saber controlar nuestras emociones. Recuerda, Jesús está contigo. Entonces, finalmente Jesús toma un grupito y le dice: vamos a donde está tu hija. Y llegan, y Jairo ve algo que comprueba lo que todo el mundo le había estado diciendo. Todo el mundo, las personas que fueron a encontrarlo al camino, le dijeron: tu hija está muerta. Cuando llegó toda su familia, la gente que lo amaba, ¿qué le dijo? Tu hija está muerta. Y bueno, dentro de él todavía no sabía qué creer, pero cuando entró a ese cuarto donde estaba su hija, ¿qué creen que vio? Vio a su niña de 12 años muerta. Llegó al lugar donde él sentía que había confirmado lo que todo mundo siempre le había dicho, que ya tu hija está muerta.
Pero Jesús se sienta al lado de la niña, le toma su mano y le habla, la despierta. Y vemos cómo la niña resucita. Inclusive la Biblia dice que su espíritu le regresó. El espíritu le regresó. Aquí, este momento es un momento crítico para la vida de Jairo. Hasta este momento Jairo estaba tomado de toda la teoría que él sabía, de su preparación, de toda la experiencia que él había tenido en su liderazgo, en su vida, de los cientos de casos que él había visto de personas en esta situación, de todo lo que sus amigos y familiares le habían dicho. Hasta ese momento él se había agarrado de eso. Pero es mi convicción que cuando él vio que Jesús se sentó al lado de su hija, él soltó todo lo que él conocía y se abrió a una nueva posibilidad, a una nueva perspectiva. El punto número 3 es que nosotros igual tenemos que soltar cosas para adoptar cosas nuevas. Tienes que soltar la perspectiva de tu experiencia, de todo lo que tú conoces, para aceptar la perspectiva de Dios y de lo que la palabra dice para tu vida. Tienes que soltar tu concepto de quién eres o qué es el matrimonio o de qué se trata la vida o de tu propósito aquí. Lo tienes que soltar para poder aceptar lo que Dios dice acerca de ti, lo que la palabra enseña acerca de Dios y de nuestro propósito en esta tierra. Yo creo que Jairo no le quedó de otra. Él soltó todo lo que la gente le había dicho y él creyó en Jesús. Él creyó en Jesús. Se animó a dar ese paso de fe. Aceptó la perspectiva de Jesús y vio los resultados. En estos tiempos donde nos tienen en cuarentena, encerrados en nuestras casas, no podemos salir más que a cosas esenciales. Es más, no nos han dejado ni juntarnos como iglesia. En estos tiempos de soledad, yo me preguntaba a Dios, ¿qué quieres hacer en este tiempo? Y me di cuenta de algo, que en todas las historias de la Biblia, incluyendo a Jairo, estando él encerrado en ese cuarto con su hija, Dios estaba haciendo algo específico en él. Y nos permite una pequeña entrada al corazón de Jesús en cómo acaba la historia. La historia acaba con Jesús diciéndole esto a Jairo. Le dice así: le mandó a los padres que no contaran a nadie lo que había sucedido. Imagínate esto. Jesús le acaba de contestar la petición más imposible a Jairo. Le regresó a su hija de la muerte. Imagínate el corazón, las emociones después de todo lo que había vivido. Él le quería decir a todo mundo, quería salir a compartirlo con todos, pero Jesús le dijo: no lo hagas, no se lo digas a nadie. Deja que esta experiencia forje en ti algo nuevo, que forje en ti al campeón, que cambie tu vida por completo. Quédate tantito, deja que incube esta situación, déjalo que cuaje, ¿verdad? Esto que has vivido. No se lo cuentes a nadie. Hoy yo te quiero animar a que todo esto que estás viviendo entiendas dos cosas. Lo primero es que en todas las historias de la Biblia, como lo dije, incluyendo la de Jairo, Dios forja a campeones en la soledad, en los lugares secretos, en los lugares solos. Vemos historias como Noé, Dios lo forjó en el arca, a David en la cueva, a Ruth en la sala de espera, a Jonás en la panza de una ballena, a Elías allá, ¿verdad?, en la maleza, y a Jesús en el desierto. Jesús en el desierto, el mismo Hijo de Dios, tuvo que pasar tiempos de soledad para forjar al campeón que estaba dentro de él. Hoy yo te quiero decir que en estos tiempos de soledad, de aislamiento, Dios está forjando un campeón en ti. Deja que Dios haga lo que Él está haciendo en tu vida.
Deja que Dios pueda entrar a esos lugares de tu corazón donde hay todavía duda. Deja que Dios toque tu vida para transformarla por completo. Porque en estos tiempos de soledad, en estos tiempos donde te encuentras encerrado en tu cuarto, Dios está haciendo algo en lo secreto que después va a dar fruto en lo público. Ahorita es tiempo donde tú puedes soltar de cosas que tú sabías, soltar las cosas que había en tu corazón, en tu mente, soltar las cosas del pasado y abrirte y aceptar las cosas que Dios tiene para ti, aceptar las cosas que vienen en la Biblia, aceptar que tú eres una nueva criatura en Cristo y que tienes un nuevo futuro en Él. Quiero cerrar con una oración que deje bien sembrada esta semilla en tu corazón, que en tiempos de soledad Dios está forjando un campeón en ti. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Y aunque en estos tiempos de soledad a veces sentimos la ansiedad y el miedo, Señor, hemos aprendido que tenemos que controlar nuestras emociones. Hemos aprendido que nunca vamos a soltar la esperanza, Señor, que hay en ti. Y hemos aprendido, Padre, que vamos a soltar las cosas que conocíamos para aceptar las verdades que estamos recibiendo en este momento. Te doy gracias porque en estos tiempos de soledad, Señor, estás forjando en cada uno de nosotros un campeón y que vamos a salir de este tiempo, de este encerrón diferente, Señor. Vamos a salir unos campeones en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Y esta familia dice amén, amén y amén. Familia, yo les amo. Quiero recordarte, Dios está contigo y nosotros también.